según ya me parece que que tienen la imagen en pantalla. ¿Sí? ¿Hay un mapa? Sí, le... Muy bien, gracias. Entonces, vamos con el imperio carolingio. Perdón, bueno, sí, carolingio, sí, merovingio que acabamos de terminar. Es la misma región del occidente europeo. Esa es la zona que estuvimos revisando, la última que vimos los visigodos primero, luego el Islam, no, Asturias, perdón, y por último el Islam en esa región. Luego vimos el imperio merovingio y ahora vamos con el carolingio. Pues esta es la distribución de Europa para la época de Carlo Magno. Hablamos de diferentes regiones, esos eran reinos ya bien establecidos y poco a poco iban creciendo bueno, la civilización, por así decirlo, que es la que al final terminaría gobernando Carlomagno. Y hace una alianza también con el papado que ahora está establecido en Roma. Solo nada más soluciono algo en un momento. Está con un cable. Y déjenme ver. Ya regreso un momento. Bien, hoy sí. Bien, entonces esa es la situación acá. Y bueno, comenzamos. El Imperio Carolingio. ¿A qué se refiere el Imperio Carolingio? Pues es una dinastía también que nace con un personaje que él va a tratar de construir a partir de lo que ha quedado, pues la gloria romana. Eso es lo que, al menos lo que busca. Se convierte en protectora también de la cristiandad en el occidente europeo, de ahí que pues se generen alianzas con los pueblos del norte de la península ibérica, Asturias, por ejemplo, para poder hacer frente hacia el imperio musulmán. Entonces, eso era también. Eh, Trata de imitar pues, un poco el trabajo que Bizancio está realizando en el oriente europeo. Ese personaje es Carlos I, llamado Carlos el Grande, o como se conoce más bien, que es Carlomagno. Pues él es un monarca germánico, significa que tiene su origen en los pueblos germánicos, eso es el centro norte de Europa. El padre de él es otro bastante conocido también por sus proezas, es Pipino el Breve. A la muerte de pues Carlomagno va a tomar el trono, esto es en el 768, eso en siglos estamos hablando del siglo 8. Y entonces pues comenzó a gobernar de manera muy ordenada todo el territorio y luego también cuando muere su hermano Carlomán, él pues hereda y anexa los territorios que correspondían a Carlomán. Entonces se convierte en gobernante de una zona bastante amplia. Aparte de eso, va a ser el aliado principal del Papa en esta región, porque el Papa para esta época tiene diferencias con el Basileus de Bizancio por el problema de la crisis iconoclasta, si recuerdan, ¿verdad? Que hay unos grupos que no querían imágenes. Pues el papado era uno de los que sí querían que las imágenes fuesen, se siguieran usando. Viene ahí donde se genera conflicto. Entonces el Papa encuentra en Carlomagno pues un buen aliado y a quien puede solicitar apoyo en caso de necesitarlo. Carlomagno sabe del poder también que puede obtener teniendo la venia del Papa y entonces él hace alianza, pero también solicita que en una ceremonia se haga coronar como emperador de los romanos. Los romanos para esa época como tales ya no existen.
en la región más occidental son muchos pueblos, especialmente los que ahora ya están combinados con los pueblos bárbaros, pero él se hace coronar como emperador de los romanos, y eso lo hace el Papa León III, es el que lo corona. Y entonces en esta región aparece un arte como bien particular que gira alrededor de la figura del emperador, eso sí. ¿Qué es lo que se utiliza como características? Pues el periodo, perdón, las características del romano tardío, o sea, el imperio romano, que es el que luego se enlaza con el cristianismo para convertirse en imperio bizantino. Tiene nexos en regiones como por ejemplo Ravenna y la ciudad de Constantinopla o Bizancio. Bueno, luego la tipología propia del imperio carolingio tiene que ver con una arquitectura principalmente palacial o palatina, que es el otro término que se utiliza, es arquitectura palatina, y junto o alrededor del palacio se generan los edificios principales, tanto las habitaciones del rey como hospitales, termas, por ejemplo, y capillas. Las capillas palatinas son capillas dentro de los palacios, por ejemplo. Así que pues eso es como manera de contexto, eso es parte de lo que ya les mencioné. Esa alianza que hace con el Papa, es una alianza político-religiosa entre el emperador y el Papa. Necesita el Papa quien lo proteja, quien le provea de ejércitos en caso de ser necesario, y el emperador necesita a alguien que lo legitime ante el pueblo. Y pues esa relación que se hace como muy perfecta pues entre ambos personajes. Ese es un diagrama que muestra cómo fue que Carlomagno logró tener el control de toda la región. El emperador acá, Carlomagno, nombraba a un personaje principal, que es el Missi Dominici, y él lo que hace es controlar a la iglesia y a la nobleza. Los títulos nobiliares comienzan bueno, los va otorgando el emperador Carlomagno, de manera que estas personas le sean fieles a él, porque deben jurarle fidelidad, y al mismo tiempo controlarle las regiones donde hay territorios pues con muchos vasallos. Lo mismo lo hace con los obispos, y los obispos lo hacen con los sacerdotes para que también ellos controlen a los vasallos. ¿Y quiénes son los vasallos? Pues siervos y personas libres, o sea, gente que está al servicio de los señores a través de la relación, por ejemplo, que se establece feudal con el feudo, y los que eran personas libres también. Todos ellos deben fidelidad a obispos y nobles, y estos los controlan. Y luego el Missi Domine controlaba que tanto nobles y obispos pues estuvieran a tono con la fidelidad también hacia el emperador. Esa es como la manera como lograron controlar todo el territorio. Ahora, Carlomagno decía que para tener la gloria romana había que cultivarse, o sea, que había que aprender, porque para él el imperio romano fue tan grande porque la gente era culta, según él. La gente sabía mucho, tenía gustos por el arte o las artes así en general. Y entonces, pues, a partir de eso, se hace un esquema de preparación para todas las personas, porque él decía, todos deben ser educados, todos deben tener educación. Entonces, la escuela palatina de Aquisgrán, Aquisgrán es la capital, y acuérdense que palatino se refiere al palacio, entonces una escuela palatina significa una escuela que estaba en el palacio. Pues acá se establecen tres tipos de escuelas, las llamadas catedralicias, las llamadas conventuales y las llamadas parroquiales. En el caso de las catedralicias, que vemos que era el nivel más alto, allí se formaban funcionarios del Estado, o sea, gente que iba a estar alrededor
del emperador para apoyarle en su trabajo pues, como gestor, como gobernante del territorio. Estos se formaban ahí. Las conventuales, estos eran conventos, y los conventos pues eran recintos en los que habitaban obispos y sacerdotes. Eventualmente, o sea, con el tiempo, estos mismos espacios van a servir para que aquellos sacerdotes u obispos que forman una versión, digámoslo así, del cristianismo dentro del mismo catolicismo y que obtiene un permiso para poder ejercerlo de esa forma, de tener como una línea particular de cultos, por ejemplo, si tenía la venia o la bendición del Papa, entonces lo podía hacer. Esas son las que llamamos órdenes monásticas, o sea, los monjes. Esos también van a ir apareciendo, pero va a ser todavía un poquito más adelante. Pero ellos van a estar en esto, en los conventos. ¿Quién se forma en el convento? Pues el clero, los obispos, los sacerdotes, ellos van a formarse acá. ¿Y para qué van a educarse? Pues para poder ejercer como sacerdotes o como obispos. Otro dato también sobre esto es que no pensemos en el sacerdocio o en los obispos o en el papa de esta época como actualmente los podemos ver. En esta época todos tenían familia, o la gran mayoría tenían familia, tenían esposa, tenían hijos, y los cargos o los títulos se pasaban de generación en generación. O sea, yo soy obispo en una ciudad, entonces yo envío a mi hijo para que se forme en una escuela conventual para que se instruya como sacerdote y eventualmente como obispo. Cuando yo me retiro o muero, entonces es mi hijo el que va a tomar la dirección de esa iglesia o de esa región, porque tener a cargo una iglesia era también tener un territorio alrededor. Entonces para eso era que se formaban y de esa manera es como pues ellos también vivían socialmente o familiarmente. Luego las escuelas parroquiales, estas eran destinadas para el pueblo. Acá no se les enseñaban ciencias, no se les enseñaba filosofía, letras, ni nada, sino que acá era para adoctrinarlos, o sea, enseñarles a obedecer. Eso es lo que se hacía acá con el pueblo. Vean cómo muy convenientemente la nobleza y el clero sí se formaban para tener conocimiento más amplio del mundo y de todo lo que les rodea. Pero para el pueblo había que adoctrinarlo, o sea, había que enseñarle a obedecer a sacerdotes, obispos y el clero en general, y a sus gobernantes de la nobleza también. ¿Qué se enseñaba, por cierto, para las escuelas catedralicias y conventuales, o sea, para la nobleza y el clero? Había algo que se llamaba las 7 artes liberales, ¿okay? El llamado trivium y el quadrivium. El trivium se refería a una formación que giraba alrededor de la gramática, la retórica y la dialéctica. Fíjense que hay algo curioso de esta época, es que pues en los conventos, que es donde se escribían los libros, por eso se llaman manuscritos, pues escritos a mano, pues ellos señalaban que cuando alguien se equivocaba en los textos, habían palabras mal escritas o frases que no estaban coherentes, entonces decían que había sido un ser maligno el que los había, el que había provocado que se equivocaran, o sea, la responsabilidad no era mía, no, es que un ser maligno me hizo equivocarme. En el románico, cuando estemos ya en el siguiente tema, pues les voy a mostrar por ahí algunas de estas representaciones de estos seres que hacían que se equivocara la gente cuando escribía. Pero bien, aparte de la gramática, necesitaban aprender también retórica. Este es el arte de hablar y de hablar de manera culta, educada. Y luego dialéctica, esto es filosofía. Entonces eso es el trivium. El quadrivium era un tanto más práctico, no tan, digamos, tan de intelectual. Bueno, que sí llevaba un poco de intelectualidad, pero digamos en menor medida que las anteriores. Aquí veían aritmética, geometría, música y astronomía. O sea, todo esto giraba alrededor principalmente de las matemáticas, de las ciencias exactas. Acá. Eso es lo que se enseñaba ahí. ¿Cuál es la importancia de las escuelas palatinas? Que se comienza a formar a la gente, se comienza a instruir, independientemente que sea adoctrinamiento, pues ya es algo, se le está enseñando
a una estructura al menos. Eso ayuda también a sostener el imperio para Carlomagno, porque de esa manera se podían, ¿cómo se llama? Podían sostener pues esa línea de mando desde arriba, porque la gente le enseñaban a obedecer a partir del adoctrinamiento. Bien, la sociedad, igual que lo hemos estado viendo, pues siempre hay quienes gobiernan y quienes son gobernados. Es un sistema de castas, dos castas principales, la de los privilegiados y las no privilegiados. En la primera, que siempre es la cúspide de la pirámide, tenemos arriba a la realeza y en una segunda instancia a los obispos de mayor nivel, a la nobleza también de mayor nivel y el papado también. Ese está acá. Y luego sigue la nobleza media y los patriciados urbanos, o sea, la gente que tenía bastante, ¿cómo se dice? Tenían bastantes posibilidades económicas y por lo tanto pues tenían negocios probablemente y pues tenían dinero. Los caballeros también que comienzan a aparecer como, como un parte de la nobleza pues también están ahí. Y en los no privilegiados, aquí artesanos, carpinteros, en todo caso cualquier oficio, labradores, comerciantes grandes y pequeños. Los grandes eran los que controlaban y por lo tanto tenían un escaño superior. Los agricultores, por ejemplo, que no tenían tierra y solo tenían su fuerza de trabajo y trabajaban como jornaleros, o sea, por un jornal, por el pago de un día de su trabajo, pues ellos estaban en la base de la sociedad. Ahora, ellos, a partir de su esfuerzo y de lo que pudiesen pues acumular, podían ir subiendo de escaño hasta convertirse en grandes agricultores o labradores ricos, digamos, que tienen territorio y tienen gente que les trabaja a ellos. Pero nunca iban a ser ni gobernantes ni religiosos, porque las castas son cerradas acá. Luego sobre la arquitectura, pues decirles que es el modelo de la basílica romana es el que se toma. Hay también la influencia bizantina a través de las plantas arquitectónicas de cruz griega, en la que los brazos son iguales, los cuatro brazos de la cruz. Pues eso va a ser como lo que veremos en cuanto a construcciones. Por lo demás, la grandeza de los muros, de las estructuras en general, pues eso nos habla de Roma. Muchas de estas, eh, bueno, palacios o capillas tienen recubiertas de mármol en algunos casos. No todas, pero sí muchas. Las principales tenían pues ese lujo de colocarse mármol en las paredes. Ahí tenemos. En esa hay vitrales, si pueden ver ahí vitrales en el fondo, pero los vitrales no aparecen en esta época. Eso es porque las iglesias se han sobrevivido el paso del tiempo, las prerrománicas se convierten en románicas, luego pasan con arreglos góticos, luego le hacen anexos o arreglos renacentistas, luego barrocos, es decir, que la iglesia va cambiando, no mantiene un solo estilo. Por eso es que muchas son de esta época, pero tienen elementos que corresponden a otra. Esto es gótico. Eso que vemos por ahí. No corresponde a primer momento. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Hoy escucho mucho silencio. Bueno, hay mucho silencio. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces, en cuanto a características, pues iglesias y palacios les mencionaba. El uso de madera, ladrillo y piedra también para la construcción. La influencia definitivamente romana, ¿verdad? Arcos de medio punto, dovelas bicolores, plantas arquitectónicas basilicales de 2, 3 naves, por ejemplo, o tres, más bien 3 naves. Acá es una sola planta de 3 naves, pilar cruciforme. Los pilares cruciformes son pilares que tienen forma de cruz. Y acá tenemos un esquema de lo que fue en su momento el Palacio de Aquisgrán, Carlomagno. Este es como el modelo que se sigue en otros lugares y era uno en el que correspondían tanto el Palacio de Audiencias, que era el lugar donde el emperador recibía emisarios de otras naciones o de su mismo territorio,
Habían salas del tesoro y espacio pues, para, digamos, administrativamente manejar el imperio. Luego, los alojamientos del emperador y la familia, según lo que se tiene registro, por cierto, de Carlomagno, él no es que vivía aquí, sino que él venía de vez en cuando, cada cierto tiempo, pues, a ejercer control, digamos, en el lugar, hacer presencia y recibir emisarios de diferentes partes del reino, pero él vivía principalmente afuera de la ciudad. Termas, por ejemplo, a la manera romana, lugares de esparcimientos para la gente, y la capilla, en este caso, la llamada Capilla Palatina de Aquisgrán, que es el modelo para las demás, esta que vemos acá. Aquí tenemos la rotonda central, es una estructura de 2 niveles con ambulatorios alrededor. El ambulatorio es un espacio para caminar, normalmente están alrededor de los altares. En este caso, como es un edificio como rotonda, entonces no hay, digamos, pasillos grandes, pero todo esto que ven acá, que es esta zona, son ambulatorios, o sea, es un espacio para que la gente pueda caminar ahí. Luego tenemos una estructura de un octágono y dentro de ella encontramos la cruz, hasta la cruz. Y bueno, otros espacios también, parte de la misma estructura, como pueden ver acá. Pues ahí está, es una capilla. No sé si preguntas sobre escultura, arquitectura, perdón. No, el modelo acá es el romano, básicamente. No cambia mucho la idea de lo que fue Roma, porque el emperador lo que quería era eso, volver a las glorias romanas. Luego tenemos acá que en cuanto a la escultura, pues más bien aplicaciones en la decoración es lo que vamos a encontrar, no hay mucho así como diferente a lo que podríamos decir solamente decoración. Sin embargo, hay algunos elementos, esculturas ecuestres, por ejemplo, que representan al emperador, porque pues es publicidad para él. Él se considera un emperador, entonces él se viste de esa forma y se proyecta de esa manera. ¿Qué características? Bueno, lo que les mencionaba, se utiliza la imagen como propaganda política, se sigue ese modelo romano para presentar a los emperadores. La técnica de cera perdida, acuérdense que esta es o se refiere a la técnica en la que para hacer una pieza envaciado en bronce, pues hay que hacer un molde. Y luego ese molde se cubre con cera, luego se hace otro molde y luego ahí es donde se deposita el metal fundido para que adquiera la forma. Y acá tuvo una intención retratista y realista, es decir, que trataron la manera de hacer el emperador lo más similar posible a la realidad, porque pues él se consideraba un emperador. Por ejemplo, en monedas se hizo acuñar como si fuese un emperador, ven acá. Eso es numismática. Numismática se refiere a eso de las monedas. Aquí tenemos a Carlomagno, de perfil, con traje romano, con una corona de laurel sobre su cabeza. O sea, se está proyectando como un emperador. Y bueno, lo que ya les decía también sobre la tipología ecuestre, que es una manera también de hablar del poder militar y de la autoridad máxima del emperador. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí vemos a Carlomagno. Bueno, en la mano derecha se supone que lleva como un cetro. En la izquierda tiene una esfera. ¿Cómo se llama esa esfera? ¿Quién recuerda? Orbe. Muy bien, es un orbe. Y el orbe significa entonces que es una representación del universo. Él nos está diciendo que tiene al universo en sus manos. O sea, es alguien poderoso, es lo que nos está diciendo. Luego la vista hacia el frente, sobre un caballo que tiene la actitud de ir caminando. Hay símbolos que pueden encontrar por ahí en los que dice que si el caballo tiene la pata levantada, que murió en batalla, que si tiene las 2 patas levantadas, que fue una muerte de no sé qué tipo, si las 4 patas están sobre el suelo. Pues hay una cantidad de versiones sobre eso, pero esas son bastante recientes, entonces no podemos decir que eso es lo que se muestra acá. Aquí simplemente el caballo va caminando. Eso es lo que nos muestra.
También en relieve vemos eso de la idea de que el emperador participa de la divinidad. Ahí lo vemos entregando una capilla, el palacio, es como dice, lo estoy consagrando a María, el templo o el palacio, y se lo está entregando como si fuera una maqueta. Hay un ángel que contempla la escena. María está sosteniendo con una mano ya ese modelo a escala del edificio, y Cristo está bendiciendo al emperador acá con la mano levantada. Lo mismo lo hace el personaje que aparece acá, que es probablemente el Papa. Entonces vean que están inventando, por así decirlo, están creando una imagen que muestre al emperador como si fuera partícipe de lo religioso, de lo divino sería el caso. Bien, acá dos ejemplos más. Las cruces que son bastante abundantes en los edificios, y en otros casos encontramos imágenes como esta, a veces en los altares. Esta es una placa de mármol, de marfil, esta, y lo que se nota en ella es una estructura, una arquitectura. Eso nos está diciendo que lo que vemos abajo sucede adentro. Ven ahí arrolladas las cortinas. Y acá tenemos un personaje escribiendo y otros tres más acá abajo. Ven el de arriba, no sé si alcanzan a ver qué es lo que tiene en el hombro o atrás de la cabeza el que está escribiendo. ¿Qué es? Parece un ave. Muy bien. O una gallina. Es un ave. No, No sé qué es, pero parece un ave. Es un ave, pero no es una gallina. Imagínense ustedes, están escribiendo, y están escribiendo porque hay una manifestación divina que llega donde ustedes, que baja del cielo, y por eso es un pájaro, porque tiene alas, sube y baja, vuela, y se les ubica en el hombro y comienza a recitarles al oído lo que tienen que escribir. Entonces, esta es una representación del Espíritu Santo, lo que vemos ahí, esa inspiración divina que está llegando al que hace los manuscritos, y pues escribe lo que le dice, que se entendería como la palabra de Dios, ¿verdad? Nada más el pájaro sería como un canal nada más. Y luego que tenemos abajo, pues hay otros tres personajes que están escribiendo. Esto es una manera de decir que pues hay quienes crean los libros y hay quienes copian también los textos. La apariencia de estos, por cierto, si se fijan, es de monjes. Acá. Pues no sé, ¿qué más? Un poco de simetría, el material es marfil, les comentaba, y pues es un trabajo bastante esmerado en cuanto a detalle, especialmente en las hojas que van hacia afuera. Es como muy detallado. ¿Preguntas? ¿Sí, Francisco? Para esto ya empezaría como a hacerse un poco a desarrollar la idea de el Espíritu Santo, como, o al menos como cercana a divinidad a las aves tipo palomas. Sí, ya comienza la representación de esa forma, porque inicialmente, acuérdense, las palomas son un símbolo del alma. Eso para el paleocristianismo y el primer cristianismo, pues esa es la representación. Entonces, pues para hablar de espíritu también, se hacen como analogías o comparaciones con ciertas partes del Nuevo Testamento en los que aparece la idea de una paloma que baja del cielo. Entonces ahí es donde comienzan a asociarse esa paloma con el Espíritu Santo. También por esta época, pues ya la idea de la Trinidad Santa ya está, la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya está más construida. Antes existía también, pero no había una estructuración tanto ni en imagen ni a nivel filosófico o teológico. Pero para el siglo VIII, siglo IX ya la hay. Entonces es lo más común que comencemos a asociarlo con una paloma al Espíritu Santo.
Bueno, aquí unos datos más que van a tener para que escriban. Esto se refiere a los colores que se utilizan, colores pomposos, azules, púrpuras, amarillos, rojos, que tienen que ver con el, ¿cómo se dice? Que tienen que ver con la realeza, pues. Aquí una pintura. ¿Sí, Alejandro? Viendo la apariencia de los monjes, me preguntaba si había una razón especial del por qué utilizaban ese característico corte de pelo de raparse en medio de la cabeza. Sí, fíjense que eso tiene un nombre, se me escapa el nombre, pero es una representación solar. Y aunque no les parezca, bueno, como con un sol ese círculo en la cabeza, sí, el círculo. Todos los círculos dentro de la religión cristiana católica, en las representaciones iconográficas, son símbolos solares. Entonces era como una manera de representar que el sol, que es Cristo, está sobre sus cabezas. Por eso se rapaban el centro de la cabeza para simular un sol. O sea, la idea de la santidad también, referida pues a ella. Tiene un nombre, se me ha escapado ahorita. Más que más. Bueno, en la imagen lo que alcanzamos a ver es otra vez otra representación de Carlomagno siendo investido como emperador por el Papa. Eso es lo que está acá. Ahí vean, hay monjes atrás y hay sacerdotes también alrededor. Ahora, ¿dónde es? Bueno, ¿qué es ese tipo de imagen? Pues esto lo encontramos en los libros llamados miniaturas. Acá les recuerdo, que digan miniatura no significa que son pequeñitos. Miniatura se refiere a los colores, al color minio especialmente, que es el color naranja. Entonces el color naranja se asocia como característica principal de estos libros. Por eso se le llama libros miniados, porque llevan color minio. O se le llama miniaturas, o sea, libros hechos con pinturas y con texto también, ambas cosas. Entonces acá, ahí tenemos el dato sobre eso, es el lugar en el que mejor el imperio carolingio pues se mostró a nivel técnico pictórico. Ahora, ¿por qué hay más libros en este momento? Porque acuérdense que han establecido iglesias, las catedralicias, las conventuales, las parroquiales, entonces hay necesidad de tener más libros. Entonces, el trabajo en los conventos, los sacerdotes que estaban en los conventos, que eventualmente se convirtieron en monjes, porque uno de ellos, un líder, pues dijo, miren, yo he tenido esta revelación y entonces Dios quiere que formemos un grupo para que hagamos determinada actividad. Entonces iban donde el Papa, explicaban, exponían y luego el Papa autorizaba si consideraba que era pues un buen trabajo lo que se iba a hacer. Ahí aparecen las órdenes monásticas o las órdenes de los monjes. Bien, otra más en la que se muestra la coronación y a la derecha una representación de Cristo Barbilampiño. Y dice, miren, no había dicho que Cristo iba a aparecer con barba y bigote. Pues sí, no, sí en la mayoría ahora, pero no todos adoptan esos esquemas al 100%, sino que hay algunos que, pues, dependiendo de las regiones, adoptan más una imagen que otra. O sea, la norma va a ser que va a tener barba y bigote, pero algunos lo siguen haciendo como lo vemos por acá. Sabemos que es Cristo, no podemos decir que no es. Sabemos que es Él porque tiene un nimbo crucífero. Bien, es el único, acuérdense, es el único que tiene una cruz atrás de su cabeza. Y luego, bueno, aquí vemos Jesús Cristo, escrito en latín, con las letras principales de la palabra. Jesucristo, o al menos la traducción sería esa, Jesucristo, y vemos decoraciones fitomórficas, la idea de representar la arquitectura también, como lo vemos por acá, un trono en el que Cristo está sentado. Esto, bueno, no alcanzo a darle un poco más de zoom, pero acá creo que se alcanza a ver en los laterales y sobre la imagen, sobre el nimbo, hay una serie de imágenes que parecen entrelazados como si fuera un petate. Casi que podríamos decir, mire, eso se parece a la lacería o a la taurique, bueno, a la lacería más bien islámica. Pero fíjense que estos tipos de decoración, así como muy intrincadas, tienen un origen más bien del norte.
la región germánica y de la región también de las islas de Bretaña. Irlanda, por ejemplo, Inglaterra actual, ellos tienen en este momento pues mucha decoración en los elementos que hacen y el resto comienza a copiarles. Tenemos un libro, vean ahí cómo era, tenemos las pinturas. Yo sé que pareciera que son como muy pequeñas, ¿verdad? Pero los libros son grandes, no son libros pequeños. Si tienen la idea de los periódicos, estos que a veces salen en las películas, que son como bien grandotes, bien largos, pues así era más o menos el tamaño de estos libros. Porque bueno, se tenía que el monje o el sacerdote dedicado a esto o la persona que lo hacía necesitaba tener pues habilidad para ambas cosas, para escribir y para pintar también en las imágenes. ¿Qué tipo de imágenes eran las que se marcaban? Pues, o qué tipo de texto era, letras góticas. Acá, o visigótica sería el término. ¿Qué otro ejemplo más? Y varias de las imágenes en las que se muestran apóstoles, arcángeles, imágenes de Cristo también. Vean, este Cristo crucificado es bastante... Permítanme. Ese Cristo crucificado, vean, parece un niño crucificado. Y a los lados tenemos igual la idea de María y la idea de Juan el Evangelista. Porque acuérdense que le dice, madre tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la parte superior aparece una Dextera Domini, la mano derecha de Dios que lo señala en actitud de bendecir. Lo demás texto en latín. Bueno, eso no me han preguntado, pero les voy a explicar. Vean, esta representación de acá arriba, roja, parece fuego, y siempre lo tendemos a asociar con el ave fénix. Si fuera el ave fénix, significa que es una muestra del paganismo en las pinturas religiosas. Pero lo que sucede es que como comienza a aparecer el símbolo de la paloma, ya sea como Espíritu Santo o como una representación de la paz, o una representación de, ¿cómo se llama? Del fuego. Acuérdense que el Espíritu Santo se representa como una paloma que baja del cielo o también como lenguas de fuego. Entonces ahí es donde se asocia con la idea del ave fénix. Las escuelas de la miniatura carolingia, estas solo se las voy a mostrar, fíjense, ahí van a tenerlo ustedes para que lo revisen. La escuela de Aquisgrán, en este caso, pues los personajes se ubicaban sobre formas de agricultura, arquitectura, perdón, de arquitectura. Fondos arquitectónicos. Acá. ¿Qué más acá? Bueno, perdón, toqué la tecla que no era. Esta, la Escuela Palatina Aquisgrán, le decía. Luego, la escuela de Ebon de Reims. En este caso, las figuras aparecen como si estuvieran flotando en el aire. Aparece alguna representación de un trono, pero ellos están más bien como en el aire, como si estuvieran flotando. Casi siempre son, bueno, menos lo que les muestro acá, son evangelistas. ¿Y por qué? Pues porque cada quien, pues, es como se llama, individual y cada uno tiene las características propias representadas también en algún elemento. Fíjense que tal vez no se alcanza a ver acá arriba. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es eso que está aquí arriba? Parece un buey con alas. Un toro. Un toro o un buey, ¿verdad? Sí. Parece un perro y no, tiene cuernos. Y tiene, en medio de las patas tiene un rollo y tiene alas. Aquí.
que vean más o menos por acá, tiene alas. ¿Cuál de los apóstoles se representa con un toro con alas? ¿Y por qué? Ahí se acuerdan cómo estamos con los símbolos. Yo me acuerdo que el toro representa a Lucas, pero ¿por qué si no me acuerdo muy bien? Bueno, pero ahí está la mitad de la respuesta, gracias. ¿Quién más? ¿Por qué representa a Lucas a través de un toro? No, vamos los apuntes, los apuntes. Bueno, es porque el Evangelio comienza hablando de un holocausto, o sea, de un sacrificio, y el sacrificio es de un ternero. Entonces ahí se asocia el ternero con la idea del buey. Bueno, avanzamos. Escuela de toros, en este caso, pues son una mezcla de color, de pintura con oro y plata también en la decoración. En este caso es otra vez Lucas el que se representa. Ahí está el buey con alas. Y aquí tienen la representación de Lucas. Ven que tiene un libro en la mano izquierda sobre una mesa y en la derecha tiene una pluma. Pues, es decir, está escribiendo lo que ve. Aquí tiene rollos de lo que ya ha escrito. Bien, otro más. Bueno, el taller de Drogo de Mentz. Se caracteriza por algunas imágenes en relieve, especialmente en las portadas y contraportadas de los libros, de esos libros grandes que tenemos. Es decir, que esto era pues un poco pesado para mover. Y bueno, este es un sacramentario, una sección de él, y ahí pueden ver las letras capital, que ya les he mencionado antes, las letras mayúsculas que sirven para, como sustento, sería en este caso, o como espacio, como fondo, para paisajes también. Y mucha decoración. Vean aquí esto, ya les decía, esto se tendería a decir, no, mire, eso es musulmán. Pero no, en el norte de Europa también se utilizaban muchas formas intrincadas como esta que ven acá. Hay otras más. Bien, ¿preguntas? Bueno, si no, pues terminamos acá, el Imperio Carolingio. ¿O bien quién? ¿Sí, Francisco? Más que una pregunta, yo una vez tuve la oportunidad de estar cerca de no un original, obviamente, una réplica de uno de esos libros, y más o menos sería como al menos el que yo vi, poco más grande que una tabla para un pliego de Ledger y un cuarto de Ledger y un grosor, ¿cómo podría ser? Más o menos así era el grosor y era como así de grande. Uh-huh. Muy bien, sí, es justo lo que me decía. Gracias ahí por el ejemplo gráfico. No voy a decir así como la juventud de ahora, es literal como Francisco dijo, porque si Francisco mostró algo, no puede decir literal, porque cuando decimos literal nos referimos al texto y se dice literalmente, no literal. Así que si ustedes dicen literal, están equivocados, es literalmente. Y cuando se refiere a imágenes o algo que se mostró, entonces dice gráficamente. O sea, el compañero nos ha graficado cómo era el tamaño de una de estas cosas. Cierro paréntesis ahí. Y pues sí, hay libros que en algunas bibliotecas, no bibliotecas, perdón, museos están acá en América y en algunos casos, aquellos que vinieron con los conquistadores, con la iglesia, y en Europa, que es donde están concentrados la mayoría. A eso se les denomina, por cierto, en muchos casos, códices, aunque no es un códice pensando en algo extravagante, ¿verdad? Sino son libros. Esos libros pueden ser evangelarios, sacramentarios, por ejemplo, que son libros pues, que servían para la liturgia o para la enseñanza, acuérdense, porque eso se llevaban para que la gente enseñara.
Luego, bueno, ¿qué pasó? Que Carlomagno falleció, heredó su territorio, a todos sus haberes a su hijo Ludovico Pío. Este tuvo 3 hijos, que fueron Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Y él dividió pues el imperio pues de la manera como lo ven acá. Eso que vemos acá arriba fue de Luis el Germánico. El centro era de Lotario y lo que ven en verde acá era de Carlos el Calvo. Luego pues pugnas, reacomodos internos en el reino, pues esto va a cambiar para el siguiente periodo. Se va a ir como fraccionando el imperio. Todos van a tener como característica, sí, esa cercanía con la iglesia, porque eso fue lo que quedó heredado de ese enlace que se hizo con la religión católica para tratar la iglesia que lo protegieran y el emperador que lo legitimaran a él en el trono. Bien, cierro con eso. Voy a apagar acá la grabación para que nos quede pues ya cerrado este video.